revelado la impresionante historia de la mesera que salvó a los gemelos, desconociendo la verdad. El sonido del tintinear de las tazas y el aroma a café fresco llenaba cada rincón del diner. Clara, con apenas 25 años, había convertido su vida en una constante lucha. Tras la muerte de su madre, se había visto obligada a ser el pilar de su familia, lidiando con el peso de las responsabilidades que no le correspondían. Cada día, atendía a sus clientes con una sonrisa, aunque en su interior, la presión y el miedo siempre estaban presentes. Las risas de los niños y los murmullos de sus vecinos le ofrecían un breve aliento, pero la realidad del salario mínimo creaba una sombra que nunca desaparecía. Esa tarde, mientras servía una mesa cercana, Clara escuchó a dos clientes discutir acaloradamente sobre una noticia desgarradora: la separación de gemelos que habían sido despojados de su familia. Las palabras resonaron en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si esos gemelos fueran mis hermanos?, pensó, sintiendo su corazón latir con más fuerza. El dilema comenzó a masticar su conciencia. Ayudarles podría ser un acto de valentía. Pero, ¿a qué costo? Su rutina diaria ya estaba demasiado colmada. Aún así, la injusticia que presenciaba le desgarraba el alma. Mientras su mente se llenaba de dudas, Clara siguió atendiendo las mesas, tratando de enterrar esas preocupaciones en el fondo de su ser. La tensión crecía dentro de ella, el temor a fallar, a no ser suficiente. Pero había algo más, una chispa de valentía que empezaba a brotar, alimentada por la idea de que tal vez podría marcar la diferencia. ¿Y si pudiese ayudarles?, se decía. Su respiración se volvía irregular y el sudor comenzaba a recorrer su frente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas pasaron y el diner continuaba repleto de rostros conocidos. Pero Clara no podía quitarse de la cabeza a esos gemelos que, aunque no conocía, empezaban a ocupar un espacio importante en su alma. La ansiedad se apoderaba de su pecho y su mente se inundaba de preguntas incesantes. ¿Qué pasaría si decidía intervenir? ¿Y si al hacerlo, ponía en riesgo a sus propios hermanos? La lucha interna se intensificaba, convirtiéndose en un torrente de emociones. La realidad era cruel, y Clara lo sabía. El sistema estaba diseñado para despojarlos de lo que más amaban. Mientras servía un plato humeante, sentía que las miradas de sus clientes se volvían pesadas, como si el diner se convirtiera en un escenario donde se jugaba su destino. Un vistazo rápido a los gemelos en la puerta prendió una alarma en su interior. ¿Podría realmente enfrentarse a un sistema que, al igual que en su propia vida, parecía diseñado para aplastarla? La determinación chisporroteaba en ella, pero la angustia no se disipaba. Clara no sabía si estaba dispuesta a arriesgar todo por aquellos niños, pero el dilema ya estaba sembrado en su corazón. Así, la tensión aumentaba, y Clara sentía que las paredes del diner se cerraban a su alrededor. La necesidad de actuar chocaba con su vulnerabilidad, mientras el futuro incierto la acechaba. ¿Lograría reunir esos tres corazones que ansiaban unidad? La pregunta la perseguía, agazapada, en cada rincón de su pensamiento, mientras su vida continuaba a un ritmo insostenible. Con el eco de la discusión aún resonando en su mente, Clara sabía que el momento de decidir se acercaba más rápido de lo que podía manejar. Clara se detuvo un instante. El vaporizador de leche jadeaba en sus manos mientras sus pensamientos se agolpaban entre sus inseguridades y deseos. Fue un respiro profundo el que la impulsó a seguir moviéndose, aunque su mente permanecía cautiva en la encrucijada que representaban los gemelos. La vida era opresiva, casi claustrofóbica, y ella no tendría la fuerza suficiente para romper esas cadenas por sí sola. Sin embargo, la idea de que otras almas pudieran sufrir como ella lo había hecho la mantenía despierta por las noches. Al regresar a su rutina, Clara empezó a notar pequeñas costumbres de sus clientes que antes no le interesaban.
La señora Ana hablaba siempre sobre su nieto, un talento prometedor en el piano. El joven Luis siempre ponía una propina extra cuando le sonreía, y mientras veía sus interacciones, se preguntaba si alguna de esas historias podría servir de inspiración. Tal vez ella podía hacer algo similar. La chispa de determinación se encendió en su interior. Comenzó a anotar fragmentos de conversaciones que escuchaba en el diner. Las experiencias de los demás se mezclaban y transformaban en narraciones breves en su mente. Lo que había sido una simple observación se convirtió en una posible estrategia. Si tenía suficiente material acerca de la lucha ajena, podría reforzar su argumento cuando decidiera ayudar a los gemelos. Así, se daría cuenta de que no estaba sola en su deseo de cambiar el destino de esas vidas. Los días se convirtieron en semanas, cada turno de trabajo la acercaba un poco más a la decisión de actuar. Clara desarrolló un enfoque distintivo hacia los clientes, preguntando más y escuchando atentamente sus relatos. Empezó a boxear sus temores en esa búsqueda de historias, descubriendo también que tenía una habilidad sorprendente para conectar con ellos. Las mismas personas que antes le parecían solo estereotipos, ahora se convertían en personajes completos en su narrativa interna. La validación que encontraba en esos momentos la llenaba de un sentido renovado de propósito. Sin embargo, cada vez que cerraba las puertas del diner al final de la jornada, la lucha insidiosa regresaba. En la soledad de su pequeña habitación, se sentaba delante de su laptop y se preguntaba, ¿realmente puedo hacerlo? ¿Tengo la fuerza para enfrentar el sistema? El miedo a fallar era abrumador, pero el silencio de sus días se fue llenando de una voz interior que la empujaba a no rendirse. Esa voz comenzó a transformarse en un mantra: no puedo ser solo una mesera. Soy más que eso. El momento de la verdad llegó inesperadamente un viernes por la tarde. Clara se encontró con la madre de los gemelos al salir del diner. La mirada de la mujer era un reflejo de desesperación y dolor. Era como si todas las fuerzas del universo hubiesen conspirado para juntar sus destinos en un instante. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Era este el momento crucial que había estado esperando? La mujer parecía agotada, y Clara sintió un impulso incontrolable de abrazarla, de ofrecerle no solo consuelo sino también una posible solución, pero antes de que pudiera articular palabra, la madre miró a Clara a los ojos y le dijo: necesito a alguien en quien pueda confiar. Solo quiero que mis hijos vuelvan a estar juntos. Esa declaración impactó en Clara como un rayo y encendió su determinación más que nunca. Clara sabía que debía convencerse de su valía, una batalla interna que ahora podría llevarla más allá del diner. Aquel encuentro era el primer paso que necesitaba dar. Pero justo cuando pensaba que la decisión de actuar se acercaba, una sombra en la esquina de la calle captó su atención, un hombre con un rostro sombrío que parecía observarla de lejos. ¿A quién pertenecía esa mirada inquietante? ¿Acaso era un aviso de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Estaba claro que su lucha no había hecho más que comenzar. Clara sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Era posible que un solo encuentro pudiera cambiar la trayectoria de su vida? Su corazón latía fuerte, pulsando en sincronía con las dudas y esperanzas que florecían dentro de ella. La promesa de no ser solo una mesera parecía estar al alcance de su mano, pero el desconocido la acechaba, una sombra que presagiaba complicaciones. Sin perder de vista al hombre en la esquina, Clara se volvió hacia la madre de los gemelos. Sus ojos, cargados de ternura pero anegados por la angustia, le inspiraron una valentía nueva. «Haremos todo lo posible», le dijo, sintiendo por primera vez cómo su voz resonaba con firmeza. Había comenzado a entender que su historia era más que un simple relato. Era la potencia de su identidad en desarrollo, y en su voz había una promesa que la llenó de determinación. A partir de aquel encuentro, cada paso que daba se sentía como un avance hacia su propósito. Clara empezó a investigar sobre el sistema de cuidado infantil, buscando estadísticas, nombres y leyes que respaldaran su decisión. Se convirtió en una mujer con una agenda, con una misión. Las horas que antes dedicaba a ver series interminables ahora se transformaron en lecturas intensivas sobre derechos legales y recursos comunitarios. Durante esos días, el pensamiento del hombre misterioso no la abandonó. A través del diner, lo buscaba con la mirada, preguntándose si su presencia era simplemente el reflejo de su propio miedo.
Por primera vez, su entorno le parecía peligroso, no solo porque le recordaba su apacible vida anterior, sino por las incógnitas que daba forma en su mente. ¿Qué había detrás de esa cara sombría? Con cada encuentro en el diner, Clara descubría historias de lucha, sufrimiento y a veces, pequeñas victorias. La valentía de sus clientes la motivaba a seguir adelante. La historia del joven Luis, que había dejado sus estudios para apoyar financieramente a su familia, resonaba en su interior. Clara empezó a aplicar lo que aprendía de sus clientes a su situación, vislumbrando que su transformación personal no solo dependía de su deseo de cambiar el destino de los gemelos, sino también de la evolución de su propia narrativa. Se creó una atmósfera en el diner donde el conocimiento se volvió su aliado. Comenzó a compartir sus descubrimientos, hablando con sus compañeros de trabajo sobre los problemas que enfrentaban aquellos a su alrededor, instando a otros a abrirse. Poco a poco, el diner se transformó en un lugar de intercambio, una incubadora de experiencias humanas que la equipaban con herramientas semánticas para confrontar la adversidad. Pese a la creciente confianza, la figura del hombre continuaba apareciendo en sus pensamientos. Su intuición le decía que no era coincidencia. Por esta razón, decidió observarlo más detenidamente y una noche, cuando el diner estaba tranquilo, logró captar su atención. El hombre, cuya presencia provocaba escalofríos, parecía tener una historia propia que contar. Clara se sintió empujada hacia la incertidumbre. Estaba atrapada no solo en el dilema de ayudar a los gemelos, sino también en la inquietante curiosidad about el desconocido. Necesitaba respuestas, no solo para sentirse más segura, sino para comprender el control que él podía tener sobre su vida. La dualidad de su lucha interna se conflictuaba. ¿Debería enfrentarlo y buscar una explicación o simplemente relegar ese temor a un rincón de su mente? Mientras sopesaba su decisión, un nuevo giro del destino emergió, un mensaje anónimo apareció en su celular. Sé lo que planeas hacer. Ten cuidado. El terror y la adrenalina combinaron para generar una sensación que la aterrorizó. ¿Quién había mandado eso? La vida de Clara se convertía en un campo de batalla, por un lado, la lucha interna por ayudar a los gemelos, por el otro, la amenaza acechante de un extraño con poder desconocido. Quizá estaba en una encrucijada que la llevaría a descubrir su propósito inicial o un peligro que nunca imaginó. Clara comprendía que el momento de la verdad se estaba acercando rápidamente, y la próxima elección que hiciera podría determinar el rumbo de su vida y la de aquellos a quienes intentaba rescatar. Era evidente que la valiente mesera estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Clara se encontraba en una encrucijada existencial. La madrugada del día siguiente, el peso del mensaje aún la oprimía. Necesitaba respuestas y, lo más importante, una estrategia. Las horas que pasaba en el diner se convirtieron en un campo fértil de preguntas difíciles. Con cada café que servía, su mente se dirigía a un futuro incierto. ¿Podría realmente abrigar el poder de cambiar la vida de los gemelos y, a la vez, lidiar con la inquietud que el misterioso hombre le provocaba? Decidida a dar un paso adelante, se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su casa una noche, rodeada de papeles y notas que había recopilado. Se sentía como una detective, estudiando el caso de su vida. Una mezcla de emoción y miedo la empujaba a actuar. La investigación sobre el sistema de cuidado infantil que se había embarcado la había dejado equipada con información valiosa, pero ahora debía aplicar ese conocimiento de forma práctica y decisiva. Tras horas de deliberación, optó por crear un plan. Primero vio necesario acercarse a las autoridades que supervisaban el bienestar infantil. Era un camino arriesgado, pero la certeza de que necesitaba proteger a los gemelos desplazaba su miedo. Clara evaluó sus notas, tomando nota a conciencia de las estadísticas y ejemplos que había recopilado durante sus lecturas. Se percató de que no solo contaba con hechos, sino con una conexión emocional más profunda. La sufrida mirada de la madre de los gemelos resonaba en ella, insuflándole una fuerza insospechada. Sin embargo, aún había un bocado amargo en su estómago, el hombre que la había estado observando. Clara se preguntaba si su aterradora advertencia era una señal de que debía desistir. Pero había algo más fuerte que la duda, la responsabilidad que sentía hacia los niños. Si el desconocido realmente representaba un peligro,
Entonces sería aún más crucial que ella se mantuviese firme en su misión con esmero. Decidió armarse de valor y acercarse a un contacto estudiado, un abogado especializado en derechos de los menores que había encontrado en su investigación. Aquella mañana se vistió con determinación. Tenía que parecer segura, no solo para los demás, sino para ella misma. Sirviéndose del temor como herramienta, se preparó para la conversación que cambiaría su vida. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, su mente se centraba en la imagen de los gemelos, inocentes, atrapados en una situación desgarradora. ¿Podría hacer algo que realmente marcara una diferencia? Su corazón latía con furia, pero en lugar de temor, encontró que esa adrenalina la empoderaba. Fue entonces cuando decidió que no permitiría que un mensaje anónimo la intimidara. Clara encarnaría la fuerza que necesitaba para conquistar sus miedos. La reunión fue reveladora. El abogado, una figura competente y compasiva, escuchó la historia de Clara y la situación de los gemelos con atención. A medida que ella compartía su inesperada travesía, sintió que sus palabras fluían con una confianza renovada. Fue entonces cuando el abogado, asintiendo lentamente, reconoció que su caso no solo era sensible, sino que también poseía su propia toxicidad. No subestimes el poder que tienes al hablar, le advirtió. Su validación encendió una chispa en Clara. Se dio cuenta de que su propia narrativa podría, sin duda, transformarse de una historia personal a un acto de lucha. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado su camino, el abogado mencionó algo que la hizo tambalear. Alguien está siguiendo de cerca el caso. No lo tomen a la ligera. Clara sintió que el aire se le escapaba. El desconocido aparecía una vez más, incluso en la forma de un aviso. La distancia entre el triunfo y la amenaza parecía desvanecerse cuando, al salir de la oficina, una voz la detuvo. «Te he estado buscando», dijo el hombre que había acechado su mundo desde las sombras. Clara sabía que debía prepararse. Las decisiones que tomara en este instante definirían su futuro y el de los gemelos en sus manos. La revelación era inminente, y al mirar al hombre a los ojos, se dio cuenta de algo crucial. El próximo movimiento podría ser su oportunidad de confrontar no solo a él, sino también a sus propios miedos. Podía haber llegado el momento de desvelar la verdad detrás de esa amenaza. Clara sintió que una atmósfera tensa envolvía el pequeño vestíbulo de la oficina. El hombre, de cabello oscuro y mirada penetrante, se acercó un paso más. En su interior, una voz emergente cuestionaba sus decisiones, su valor y por un momento, consideró retroceder. Sin embargo, recordando las crueles circunstancias que enfrentaban los gemelos, el rayo de determinación que había encendido en su corazón tomó el control. «¿Quién eres y qué quieres de mí?», le preguntó, intentando que su voz no temblara. Era un intento de firmar en el aire una línea que no debía ser cruzada, la del miedo. La respuesta del hombre la tomó por sorpresa. «Soy el enlace que puede asegurarte que los gemelos están a salvo, pero hay condiciones». Su mente empezó a rebobinar, buscando pistas en lo que había aprendido sobre la protección de menores y la importancia del consentimiento informado. El abogado le había advertido de una red compleja de intereses, protecciones estatales, derechos de los padres, incluso la sombra que podría proyectar su propia falta de información. Clara decidió que el miedo no dictaría su respuesta. «Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a esos niños». «Cuéntame todo lo que sepas», respondió, sintiendo que por primera vez se actualizaba en esta conversación. Este encuentro podría ser la puerta que necesitaba. Como un puzzle, empezaron a encajar las piezas inconexas, la preocupación del abogado, la advertencia del hombre e incluso el rostro de los gemelos que ahora impregnaban cada rincón de su mente. Sin embargo, la desconfianza nunca estaba lejos. Había un matiz que no podía ignorar. Las palabras del hombre, aunque envolventes, estaban empapadas de un aire oscuro, como si llevaran consigo una advertencia implícita. Mientras lo escuchaba hablar sobre las amenazas que había en el camino, Clara recordó el valor que había cultivado en sí misma. Ya no podía ser solo una observadora pasiva. «Si tienes información, quiero analizarla detenidamente», dijo, cada vez más segura de su firmeza. Sería la primera prueba de su fortaleza ante esta encrucijada. El hombre pareció tomar nota de su determinación.
Asintió, y en su tono, que dejó de ser amenazador, surgieron destellos de sinceridad. Podría arriesgarme a explicarte, pero te advierto que hay riesgos en cada paso. Está en tu mano decidir lo que harás con esta información. El desafío que planteaba resonó en Clara. Para avanzar, debía controlar su impulso de miedo y armarse de estrategia. Tomó una profunda bocanada de aire antes de contestar. Solo necesito que me digas exactamente qué pasos debo seguir. No estoy aquí para jugar, estoy aquí para luchar. El hombre sonrió, no como un adversario, sino como alguien que reconocía la lucha en ella. A partir de ese momento, Clara comprendió que estaba al borde de una revelación que podría iluminar su camino. Había comenzado a desdibujar las sombras que la rodeaban y a redefinir su papel en esta lucha por el bienestar de los gemelos. A medida que se adentraba en una conversación intensa sobre protocolos y resguardos, su mente se llenaba de nuevas estrategias. Comenzó a visualizar cómo podría combinar su conocimiento adquirido con las pistas que ahora él le proporcionaba. La posibilidad de actuar de manera efectiva se volvía tangible y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía tomar la delantera. Cuando se despidieron del encuentro, el hombre le dejó una advertencia inquietante: la verdad exige mucho de quienes la buscan. Recuerda que estás desnudando secretos que algunos harán lo posible para proteger. Estarás en el punto de mira con el rostro erguido y la mente encendida. Clara sabía que el juego acababa de comenzar. Volvió a casa con un destello de propósito. Sabía que vulnerar la superficie del mundo oculto que la rodeaba podía costarle caro, pero la visión de los gemelos la empujaba hacia adelante. El camino no sería sencillo, pero cada desafío que enfrentara sería un escalón hacia su crecimiento personal y profesional. Mientras los recuerdos de su conversación retumbaban en su mente y las posibilidades se expandían ante ella, Clara sintió que se acercaba a un punto crucial en su búsqueda por la verdad. Un sentimiento profundo de conexión la llevó a comprender que, más allá de ser la salvadora de los gemelos, también se estaba descubriendo a sí misma de una forma que nunca había imaginado posible. Al llegar a casa, el brillo de su determinación era innegable. Se dio cuenta de que se estaba forjando una nueva identidad, una que no solo enfrentaría enemigos externos, sino que también abrazaría su propia valentía. Y así, mientras se preparaba para la batalla, una pregunta inquietante anidó en su corazón. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad más oscura sobre el mundo en el que se adentraba, donde cada paso podría desvelar secretos sobre ella misma? La próxima revelación estaba a punto de transformarla para siempre. Clara despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación palpitante. Con cada paso en la rutina matutina, el eco del encuentro con el hombre resonaba en su mente. Sabía que, para enfrentar lo que se avecinaba, debía analizar en profundidad cada aspecto de su vida y sus decisiones. No podía permitir que el miedo a lo desconocido la paralizara. Era momento de actuar. Mientras tomaba el café, examinó el viejo cuaderno que había utilizado durante sus estudios de trabajo social. Sus páginas estaban llenas de notas sobre ética, derechos de los menores y cómo proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Reflexionó sobre cómo este conocimiento, que alguna vez le pareció académico y distante, ahora era su única herramienta en la lucha real por salvar a los gemelos. Aunque el caos reinaba en su interior, determinó que el primer paso sería contactar de nuevo al abogado. Necesitaba una estrategia sólida y comprender los protocolos legales que podría utilizar. Si quería proteger a esos niños frente a la inminente amenaza, no podía permitirse actuar impulsivamente. En su línea de trabajo, había aprendido la importancia de la preparación meticulosa, y eso era precisamente lo que necesitaba ahora. Al llegar a la oficina del abogado, el ambiente era frío y profesional. Clara se sintió momentáneamente abrumada, y la urgencia de su misión la obligó a centrarse. «Necesito ayuda para entender qué recursos legales tengo a mi disposición», empezó, con la voz firmemente decidida. El abogado la miró con interés, no solo por su actitud, sino también por la claridad con la que identificaba la raíz de su angustia. «Es un caso complicado, Clara. No solo se trata de los derechos de los niños, sino que hay que lidiar con los padres y las autoridades. Cada decisión que tomes tendrá repercusiones significativas», le advirtió, consciente de la gravedad de la situación. Pero en vez de retroceder, Clara sintió que sus palabras eran un reto que debía aceptar.
Entonces, ¿cuáles son mis opciones?, preguntó, su voz desprendiendo un aire de resolución que no había sentido antes. El abogado comenzó a desglosar una serie de estrategias legales. Clara escuchaba con atención. Cada información y cada posible camino se convertían en ladrillos sobre los que construir su próxima acción. Con cada detalle, Clara se sentía más empoderada, pero también más consciente de que cada elección conllevaba riesgos. A medida que las palabras del abogado penetraban en su mente, surgía en ella una nueva autoconfianza, un eco de la determinación que había encontrado la noche anterior. Reconocía que todo lo que había aprendido en sus años de preparación profesional ahora debía ser ejecutado con un sentido de urgencia casi visceral. Cuando finalmente salió de la oficina, Clara tenía una idea clara de sus próximos pasos: prepararse, investigar más acerca de la situación de los gemelos y establecer un contacto con el hombre que la había enfrentado. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué sacrificios estaba dispuesta a asumir. Si iba a proteger a esos niños, tendría que estar lista para desafiar cualquier figura de autoridad o secreto que intentara interponerse en su camino. A medida que caía la tarde, un impulso surgió dentro de ella. La angustia por no saber lo que vendría era abrumadora, pero también era un impulso para actuar. Se sentó en su pequeña mesa de trabajo, rodeada de notas y libros, y trazó un plan que definía qué información necesitaba. Nunca había sido especialmente organizada, pero la urgencia de la misión la hacía rebosar de disciplina. Cada anotación se convirtió en una hoja de ruta hacia su objetivo final. Mientras escribía, se dio cuenta de que no era solo la vida de los gemelos la que estaba en juego, sino también la suya propia. Definitivamente había algo más grande que esta batalla individual. Por primera vez, sintió cómo su vida profesional y personal se entrelazaban en una lucha por la verdad. Sin embargo, en medio de esta oleada de empoderamiento, una sombra de incertidumbre la acechaba. Uno de los puntos más críticos de su plan era el contacto con el hombre en el que había comenzado a confiar. ¿Podía estar realmente a salvo al tratar con él? La noche fue testigo de su creciente inquietud mientras analizaba el dilema en el que se encontraba. Estaba claro que salir de su zona de confort era esencial, pero la perspectiva de navegar por lo desconocido llenaba su mente de posibilidades y peligros. Eran las 2 de la mañana cuando se dio por vencida, exhausta pero estimulada. Era fundamental dar el siguiente paso al amanecer. El tiempo se estaba agotando y cada minuto contaba. Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un número desconocido, pero el contenido fue claro: sé que estás buscando respuestas. No todo es lo que parece. Debes tener cuidado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la ansiedad le decía que las sombras eran más densas de lo que había imaginado. Con el corazón acelerado y un nuevo descubrimiento ante ella, Clara comprendió que su batalla apenas comenzaba. ¿Dónde la llevarían esos oscuros giros del destino y las revelaciones inminentes? Clara se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, y una mezcla de determinación y temor empujaba su cuerpo fuera de la cama. El mensaje del desconocido pesaba en su mente como una bomba de tiempo. ¿Qué significaba? El instinto le decía que debía estar lista para lo que estaba por venir, así que se puso en pie y repasó mentalmente sus prioridades. Su primer impulso fue investigar el número desconocido. Sin embargo, sabía que era crucial concentrarse en el caso de los gemelos. Así que preparó un desayuno rápido y se dirigió a su ordenador. Diversas búsquedas sobre los derechos parental y la adopción la sumergieron en un caudal de información. Bibliotecas virtuales estaban llenas de textos legales y jurisprudencias, pero la densidad de la información la abrumaba. Era ahí donde apareció un nuevo nivel de su determinación. No podía dejar que el miedo a lo desconocido la detuviera. Completó la mañana sumergida en el estudio, organizando sus notas, y mientras revisaba, empezó a notar patrones. Las mismas palabras clave aparecían en los casos de éxito. Registró todo con un enfoque casi obsesivo, convirtiendo esas ideas en estrategias que podrían funcionar para los gemelos. Era evidente que su formación profesional le otorgaba una ventaja, pero la desconfianza que el mensaje había encendido en ella era palpable. La tarde se aproximaba, y Clara decidió que era hora de abordar el contacto con el misterioso hombre. Debía tener una conversación a fondo con él, pero ello requería preparación.
Pidió una consulta en un café, un lugar donde la mente de los demás se mantenía en un murmullo inmediato, un espacio amenazadoramente neutral. Mientras revisaba su plan, notó cómo su postura se había vuelto más firme, su mirada más decidida. El encuentro llegó y, al verlo, sintió una mezcla de curiosidad y aprehensión. «Me alegra que hayas decidido venir», comenzó, su voz cargada de una serenidad que Clara apreciaba. Pero, a medida que hablaba, sus palabras comenzaron a desenmarañar una historia oscura pero intrigante. Le reveló detalles sobre una red que operaba en la niebla de la legalidad, tratando de despojarlos de su hogar. El corazón de Clara se aceleró, cada nuevo hecho añadía más peso a su carga, pero también parecía abrir puertas. Ella se enfrentó a esa oscuridad con una férrea determinación. «¿Por qué me contactaste a mí? ¿Por qué no decidiste actuar por tu cuenta?» La pregunta voló como una flecha, un acto de defensa y vulnerabilidad a la vez, esperando desentrañar las intenciones ocultas. «Porque necesitas conocer la implicación de tu decisión», contestó él, la mirada fija en sus ojos. «Algunas verdades son más peligrosas que las mentiras, y es posible que quede atrapada en una red que no comprende». Las palabras del hombre se enredaban en su mente. Clara no solo se comprometía a ayudar a los gemelos, sino que estaba a punto de cruzar un umbral peligroso. Su moral personal, sus valores, todo iba a ser puesto a prueba. Debía decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar en esta búsqueda. Mientras se separaban, sintió la presión del tiempo sobre sus hombros. La ansiedad que había enfrentado la noche anterior se había transformado en una nueva forma de miedo. El conocimiento puede empoderar, pero también condenar. Se preguntaba si realmente podía involucrarse más, si era capaz de convertirse en la voz de aquellos a quienes se le había enseñado a proteger. Como si fuera un eco del mensaje que había recibido, se dio cuenta de que el verdadero peligro no solo residía en la posible pérdida de su carrera, sino en perder su identidad en el camino. Era el momento de conectar los hilos de su vida personal y profesional como nunca antes lo había hecho. Mientras se retiraba del café y el atardecer comenzaba a pintar de oro las calles, la idea de la autoprotección la acompañaba. Clara no podía dejar de pensar en el siguiente paso, en cómo equilibrar su compromiso y su seguridad. Para ello necesitaba más respuestas y, más importante, debía prepararse para enfrentar a aquellos que pudieran interponerse. Antes de llegar a su casa, intentó sacar conclusiones, pero su mente estaba agitada. Entonces, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje más. «No confíes en nadie, Clara. Ellos están observando». Las palabras fueron una daga, intensificando su sentido de persecución. Esa sombra oscura de incertidumbre se había vuelto opresiva, pero, a pesar de ello, Clara sabía que el momento de actuar había llegado. La próxima decisión podría cambiarlo todo, pero el costo de no actuar podría ser más alto. La lucha por los gemelos y por su propia verdad estaba a punto de desatarse. ¿Hasta dónde llegarían sus convicciones cuando se presentara la oportunidad de arriesgarlo todo? Clara caminó hacia su hogar con el espíritu agitado, cada paso resonando como un eco de las decisiones que aún no había tomado. La mezcla de determinación y miedo la envolvía, transformándose en una energía casi palpable que palpitaba en sus venas. Se preguntaba si estaba preparada para lo que estaba por venir, una evaluación que exigía sinceridad y coraje. ¿Quién era realmente Clara si no podía mantenerse firme en lo que creía? Al llegar a su pequeño apartamento, el espacio usualmente acogedor le dio la bienvenida con una atmósfera apagada. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ella, recordándole la presión de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Se sentó frente a su escritorio, aún lleno de notas dispersas sobre los gemelos y la intrincada red que amenazaba con destruir sus vidas. No podía ignorarlo. Tenía que analizar cada detalle, descubrir una forma de armar el rompecabezas que la llevará a una solución. Revisó cada punto y cada palabra de su investigación anterior, esta vez con un enfoque más agudo, convencida de que en cualquier rincón de legalidad podría haber una salida. Clara dedicó horas a formular un plan, cada posible conversación, cada argumento que podría respaldar su busca. Sin embargo, las dudas, como sombras en la noche, comenzaron a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Y si el camino que escogía la llevaba a un lugar del que no podría salir? Su teléfono vibró nuevamente,
interrumpiendo la espiral de incertidumbre. Era un nuevo mensaje, de un número que no reconocía. No lo pienses tanto, Clara. Actúa rápido. La ambigüedad de estas palabras la inquietó, pero cada vez más, la urgencia la impulsaba a seguir adelante. Era como un mantra que la recordaba que cada segundo contaba. Decidida a romper la parálisis, Clara se levantó de su silla y comenzó a surgir dentro de sí una convicción renovada. No solo se trataba de salvar a los gemelos, era una lucha por su propia autocomprensión, por aceptarse como defensora de los que no podían defenderse. Empoderada por esta revelación, decidió cementar su estrategia en un único eje, la verdad. Esa sería su arma más poderosa. Sin embargo, el nuevo nivel de implicación también significaba que tenía que involucrar a otros. Hacía tiempo que había mantenido distancia de sus colegas. Quizás había llegado el momento de presentarles su idea. Se contactó con dos de sus compañeros más cercanos, siempre dispuestos a ayudar. Reunirse con ellos era necesario, aunque temía su reacción. Temía la incomprensión. La mañana siguiente se lanzó a la tarea. Un café había sido el lugar de encuentro habitual para discutir temas profesionales, pero esta vez, el ambiente era más tenso que de costumbre. Sus amigos, al escuchar acerca de su decisión de involucrarse más, intercambiaron miradas incómodas y vacilantes. ¿Estás realmente dispuesta a cruzar esos límites?, preguntó uno de ellos, su voz cargada de preocupación. Clara sintió como su corazón latía con fuerza. Las palabras resonaron, implacables. Sí, eso quería. Pero la verdad también tenía un costo. Decidida a no dejarse amedrentar, Clara compartió cada detalle que había encontrado, los riesgos y las posibles implicaciones legales. La conversación se tornó más seria y, a medida que las horas avanzaban, logró que sus colegas vieran el valor de entrar en esa batalla junto a ella. Desde esa unidad, podrían unir fuerzas y maximizar su impacto. Clara no se sentía sola, había esencialmente formado un pequeño equipo. Era una pequeña victoria, pero era clave. Sin embargo, mientras se sentía fortalecida por este nuevo sentido de comunidad, Lucas, uno de sus colegas, se inclinó hacia ella, con la comprensión escrita en su mirada. Clara, no olvides que cada decisión que tomes puede tener consecuencias profundamente personales. Tu vida, tu carrera, no puedes ponerlas en juego sin pensar. Ella sintió como si un cubito de hielo corriera por su espalda. Aún con su nueva dirección, la incertidumbre persistía, así como la sombra del peligro que acechaba. Clara enfrentó su mirada y, en ese instante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las horas transcurrieron, pero como si la tensión atmosférica se espesasen, a medida que la conversación se cerraba, una inquietud creciente comenzó a tomar forma en su mente. Clara se despidió de ellos y se fue a casa con un nuevo sentido de propósito, pero había algo más, una vacilación que la había acompañado desde el inicio. Algo que estaba por desvelarse. En cuanto cerró la puerta detrás de sí, su teléfono sonó una vez más, marcando el inicio de un nuevo enigma. Tienes que saber la verdad detrás de la red. Soy quien puede ayudarte, pero primero debes decidir cuánto estás dispuesta a arriesgar. Clara sintió una mezcla de desasosiego y determinación. Mientras la lógica y el instinto chocaban en su mente, se preguntó si cada una de sus decisiones ya estaba esculpida por la urgencia del destino. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por los gemelos? ¿Y por su propia verdad? La batalla se intensificaba, y el momento de tomar una decisión se acercaba rápidamente. La presión aumentaba en el pecho de Clara mientras se sumergía en la oscuridad de sus pensamientos. La frase del mensaje resonaba en su mente: ¿cuánto estás dispuesta a arriesgar? Esa simple pregunta se convertía en un eco constante, alimentando su incertidumbre. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de las sombras que se alargaban en las esquinas. La luz del monitor iluminaba sus rasgos, marcando cada línea de preocupación que había comenzado a habitar su rostro. Con un suspiro profundo, Clara volvió a revisar el mensaje. No solo contenía una advertencia, era una invitación. La posibilidad de revelar verdades escondidas la fascinó y aterrorizó al mismo tiempo. Sabía que había una red corrupta operando entre los círculos que habían prometido proteger a los vulnerables. ¿Qué relación tenía el mensaje con su investigación?
Esa pregunta le carcomía la mente. Mientras miraba, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de un número desconocido. Clara dudó, pero la curiosidad la empujó a responder. «Necesitas saber lo que está en juego», dijo una voz masculina, grave y tensa, del otro lado de la línea. La voz prometía información, pero a un costo. «Puedo ofrecerte pruebas de lo que se tramita, pero tendrás que actuar con rapidez. No te daré otro aviso». El frío recorrió su columna, la urgencia del llamado se mezclaba con un persistente temor a lo desconocido. Clara preguntó, «¿Qué necesitas de mí?». La respuesta, corta y directa, reveló una interacción inminente con personas influyentes que estaban más allá de su comprensión actual. La decisión de aceptar o rechazar esta oferta no solo repercutiría en su carrera, sino que podría transformar su vida por completo. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La opción más segura siempre había sido mantenerse al margen, no implicarse demasiado. Pero en las últimas semanas, Clara había cambiado. La persona que se había mantenido al margen ahora se sentía como una guerrera dispuesta a luchar no solo por los gemelos, sino también por su propia autenticidad. Con un renovado sentido de propósito, Clara respiró hondo y decidió que tomarse riesgos significativos era un precio que estaba dispuesta a pagar. «Estoy lista», dijo finalmente. Cuando colgó, sintió una mezcla de miedo y empoderamiento, como si una chispa de determinación comenzara a arder dentro de ella. En los días siguientes, se preparó conforme al plan. La urgencia para actuar la impulsaba a reunirse en lugares discretos con informantes de dudosa reputación y a escudriñar cada detalle que encontraba en su búsqueda de la verdad. Descubrió que cada esquina de la red corrupta la empujaba más cerca de poner en riesgo lo que había construido. Sin embargo, había algo que comenzó a revelarse: su habilidad para leer entre líneas, para discernir la mentira de la verdad, crecía cada vez más. Una noche, luego de una larga jornada repleta de reuniones furtivas, Clara regresó a casa sintiéndose exhausta, pero determinada. Mientras organizaba sus notas, encontró un documento desclasificado que había pasado por alto. Era un informe detallado sobre las vinculaciones de los gemelos con un grupo de personas influyentes en el sector financiero. Su corazón se detuvo. Palabras como manipulación, chantaje y encubrimiento saltaban de las páginas. Su mente comenzó a correr entre recuerdos y conexiones. Todo lo que había investigado ahora tenía más sentido del que había imaginado. Sin embargo, el tiempo apremiaba y una conversación crucial con uno de sus colegas se acercaba. Necesitaba prepararse para transmitir la información más sensible que había descubierto, pero el riesgo de que esto se volviera en su contra era latente. Mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, recibió un nuevo mensaje en su teléfono. La verdad rara vez se revela sin costo. Un movimiento en falso y podrías perder más de lo que logro conseguir. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cuestionándose si podría preservar su integridad personal al enfrentarse a un sistema tan corrupto y poderoso. ¿Podría realmente enfrentarse a las verdades más oscuras sin perderse en el proceso? Al cerrar el documento y prepararse para el encuentro del día siguiente, sintió que el desenlace de su viaje estaba a punto de llegar. La verdadera prueba de quién era Clara ya no estaba en cómo había llegado hasta aquí, sino en cómo actuaría a partir de ahora. La tensión se transformaba en determinación, y mientras la noche avanzaba, solo una pregunta la incomodaba: ¿estás realmente dispuesta a descubrir toda la verdad? Pero la respuesta aún estaba pendiente, y la decisión final se acercaba a pasos agigantados. Cada minuto que pasaba, el destino se preparaba para revelar nuevas capas de la realidad. 5 palabras resonaban en su mente: el momento de la verdad había llegado. Clara había frecuentado el diner tantas veces que le parecía un segundo hogar, pero este día, la atmósfera era diferente. Con el peso de sus decisiones tomando forma en su mente, se sentó en la mesa habitual. Sus manos temblaban mientras sostenía un café humeante. El mensaje del desconocido aún resonaba en sus oídos: la verdad rara vez se revela sin costo. Esa advertencia se había convertido en su mantra. Clara sabía que estaba a punto de cruzar el umbral de la incertidumbre hacia un futuro que no podía prever. Cuando sus colegas llegaron, la energía era palpable. Se encontraban un paso más cerca de revelar la verdad que había acechado a los gemelos.
Entre miradas decididas y gestos de complicidad, Clara compartió la información que había recopilado. Cada palabra pronunciada se sentía como el ladrillo de un nuevo camino. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si unimos nuestras fuerzas, tenemos la capacidad de cambiar sus vidas, expresó con una seguridad renovada, la cual había crecido con cada nuevo descubrimiento. La reacción de sus compañeros fue mixta. Algunos mostraron escepticismo, otros se unieron al fervor de su causa. Uno, en particular, Lucas, la miró fijamente. Clara, te admiro por tu compromiso, pero necesitamos ser conscientes del riesgo. Su advertencia resonaba con el eco de sus propios temores, pero Clara lo interrumpió. Mi vida ha estado dominada por el miedo demasiado tiempo. No podemos dejar que nos paralice. Las horas se convirtieron en días en los que el diner se transformó en el centro de un pequeño movimiento. Se comunicaban en secreto, realizando reuniones improvisadas, cada una con la convicción de que estaban creando un cambio real. La adversidad que antes la había mantenido en la sombra ahora parecía un pequeño precio a pagar por la justicia. Y el bienestar de los gemelos la mañana siguiente estuvo marcada por un clima de urgencia. Clara tomó un respiro profundo y decidió que era hora de acudir a las autoridades. Había aprendido que entre el hilo de la burocracia había una posibilidad de intervención. Con sus notas en mano y su voz más firme que nunca, ingresó a la oficina de bienestar infantil, el peso de su propósito respaldándola. Vengo a hablar sobre la situación de unos gemelos que están en completo riesgo, comenzó, cada palabra cuidadosamente medida. El funcionario, mientras reía con escepticismo, había subestimado la determinación que Clara había cultivado. Sin embargo, a medida que describía la historia, la verdad en sus palabras pareció penetrar el barro de la indiferencia. Lo que usted dice es serio, replicó el funcionario, ahora más atento. El cambio en su actitud fue palpable. Al final de la conversación, Clara pasó a ser más que una simple mesera, se convirtió en una dama de honores por la causa de los gemelos. Nos pondremos en contacto con usted, le prometieron. Esa simple frase disparó una chispa de optimismo en su interior, las palabras eran el eco de su lucha. Necesitaba seguir adelante, llevando su voz al siguiente nivel. Mientras salía, el aire frío del exterior sentía como un halo de libertad. Había conquistado una pequeña victoria, sin embargo, la sombra del desconocido seguía acechándola. Durante días Clara tuvo la sensación de que estaba siendo observada. Aquella noche en particular, mientras revisaba documentos en su apartamento, el timbre sonó y su corazón se detuvo. Abrir la puerta sería un riesgo, pero ya no podía retroceder. Con un profundo aliento, se asomó por la mirilla y allí estaba el hombre de la esquina. Inexplicablemente, su presencia ahora parecía menos amenazante. Necesitamos hablar, dijo, su voz no era de advertencia, sino de necesidad. Al entrar, Clara sintió que el aire se volvía pesado, la tensión palpable entre ellos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz estaba firme, pero en su interior se agolpaban las dudas. Quiero que comprendas lo que está en juego, contestó, haciéndose más cercano. Clara, decidida a no dejar que el miedo le robara su voz, dio un paso al frente. No necesito más amenazas. Estoy aquí para salvar a esos niños. Aquel intercambio, inesperado, la iluminó. Fue entonces cuando una verdad más profunda se reveló ante ella. Clara entendió que su lucha no solo existía entre las sombras, sino también en la luz de la justicia. Con cada decisión, con cada encuentro, había construido su propia fortaleza finalmente. Tras noches de arduo trabajo y movilización, Clara había organizado una reunión con los representantes de bienestar infantil y había logrado que su abogado asistiera. Al llegar al edificio, se sintió empoderada. Había recorrido un largo camino desde ser una mesera con miedo hasta convertirse en una defensora capacitada. De la verdad, el clima en la sala era tenso cuando se establecieron los temas a tratar, pero Clara no se dejó vencer. Con la voz clara y decidida, habló sobre la importancia de la reunificación de los gemelos y presentó toda la documentación que había recopilado. La vida de estos niños depende de nuestras acciones hoy. No podemos fallarles, declaró al terminar la reunión, con un eco de sus palabras aún resonando en la sala. El ambiente cargado de responsabilidad se sentía como una auténtica victoria. Cuando finalmente la reunión llegó a su conclusión, las palabras de aprobación eran la conclusión del arduo trabajo que había realizado. La solicitud sería atendida.
Una lágrima de satisfacción se deslizó por su mejilla, había logrado algo que parecía imposible. Con las cosas encaminadas, Clara pudo finalmente respirar, una calma la envolvía. La lucha había sido ardua, pero a la vez había sido transformadora. Salió del edificio, el sol brillaba con fuerza, simbolizando su renacimiento. Había conquistado su temor, y en su lugar emergió una mujer decidida y empoderada. Al mirarse al espejo, Clara vio una versión de sí misma que apenas había comenzado a comprender, una mujer que no podía ser definida solo por sus circunstancias, sino por su valentía y su inquebrantable deseo de hacer lo correcto. El proceso estaba lejos de terminar, pero estaba exactamente donde debía estar. Su viaje la había llevado a un lugar de reconocimiento y origen. Con una sonrisa en el rostro, Clara, la anterior mesera, había transformado su vida y la de otros, revelando que, a veces, el verdadero propósito se encuentra cuando uno decide arriesgarlo todo. Ahora, más que nunca, el mundo necesitaba ser escuchado. Su voz ya no se apagaba, y cada paso que dio era una resonancia de su crecimiento personal. Si te ha conmovido la historia de Clara, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para ser parte de más relatos poderosos y emotivos. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas encuentren inspiración. Cuéntanos en los comentarios cómo te hizo sentir este desenlace y comparte este vídeo instantáneamente con 5 amigos que necesitan recordar que el cambio es posible. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de estas historias de superación real. No esperen ni un segundo más.